Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariadna Fuentes, soy gerente de Venezuela Virtual y estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy con Gabriela Domingo. Para quienes no la conocen, ella trabaja en legalizados.es y es gestora administrativa, colegiada en Madrid, especializada en Derecho a Extranjería, tramita autorizaciones de residencia, visados, nacionalidad y gestión integral de procesos administrativos. Y bueno, además es licenciada en Contabilidad y Finanzas en Venezuela, con máster en Marketing y Gestoría Administrativa. Y tiene experiencia en preparación, presentación y seguimiento de expedientes ante la Administración Pública, ofreciendo asesoramiento estratégico tanto a particulares como a profesionales. Bienvenida, Gabriela. De verdad, gracias por aceptar la invitación. Nos encanta que estés aquí presente y que nos acompañes durante los próximos 3 meses y pues nos ayudes a orientar pues a toda esta diáspora venezolana en España que está en búsqueda de poder mejorar sus temas legales. Nada, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, porque pues de verdad sentimos que también es una manera de aportar nuestro granito de arena a pues personas también de nuestro país, que al igual que prácticamente todos los que trabajamos en legalizados, pues ya pasamos por eso y sabemos la incertidumbre y lo importante que es tener los procesos claros desde el principio y todo lo que te puedes ahorrar cuando haces las cosas bien desde un inicio. Y sé que a día de hoy con las redes hay mucha desinformación y tener un canal y un espacio abierto, una comunidad como la de ustedes, que vi esta semana que llegaron a 50.000 miembros, felicidades porque Sí, se ve el gracias. logro que es eso. Pues para nosotros la verdad es que es un placer, más bien muchas gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, te voy a contar algunas preguntas que nos han llegado a nuestro chat de Venezuela Virtual, ¿ok? Y otras que han llegado directamente a la, pero tras haber publicado el Perfecto. evento, ¿vale? Vale, dicen, hola, quiero hacer la homologación de mi título universitario. Mi pregunta es, ¿las prácticas profesionales de una carrera universitaria van apostilladas por separado o pueden estar juntas en la carga horaria? A ver, las prácticas no son obligatorias al momento de hacer una homologación. Es verdad que suman al expediente. Yo recomendaría, si te lo pueden apostillar, porque hay muchos documentos que te apostillan, que no depende del estado en el que te encuentres y lo puedes aportar apostillado, hazlo, pero como un documento aparte, no directamente en el mismo documento de la carga horaria. Hazlo como documento aparte, apostillado. Si no lo puedes apostillar, agrégalo junto con el resto de documentos que quieras aportar como extra para tu homologación. Vale. Luego dicen, estuve residenciado en Perú durante 6 años y posteriormente viví en Venezuela por 2 años. ¿Debo presentar antecedentes penales de ambos países? En caso de que sí, tengo una duda adicional. No cuento con el documento original de antecedentes penales de Perú y además cambié de pasaporte, por lo que mi número de documento es diferente. ¿Cómo puedo solicitar nuevamente los antecedentes penales de Perú en esta situación? Mira, va a pasar una cosa importante. Aunque tú hayas vivido 6 años en Perú y 2 años en Venezuela, depende cuántos años tienes viviendo en España. Porque para tú hacer una solicitud de residencia, una estancia o de cualquier proceso, te van a pedir los antecedentes penales de tu país de origen, que es Venezuela, pero también del país donde has vivido en los últimos 5 años. Si en los últimos 5 años, a día de hoy, tú coincides con que has vivido en Perú, tienes que aportarlos de Perú porque si no, te los van a requerir. Claro. Van a pasar dos cosas importantes. Si tu pasaporte tiene los sellos de entrada y salida en el Perú, te lo van a requerir porque lo van a ver. Pero si tú tramitaste un pasaporte nuevo en los 2 años que estuviste en Venezuela y aquí no hay ningún indicio o la administración no sabe que tú viviste en Perú, no te los van a recibir porque no hay manera de que ellos lo sepan. Mi recomendación es igual tramitarlos, ¿ok? Porque es mejor que sobren y no que falten directamente. Y si estás en España, el consulado de Perú en España tramita los antecedentes penales. Tienes que contactar con ellos para que ellos te digan si tienes que solicitarlos con tu número de pasaporte anterior o si con el número nuevo tú figurarías de alguna manera como residente. Entonces, ten en cuenta que si tu pasaporte no tiene sellos de entrada y salidas de Perú, posiblemente no te los vayan a pedir. Yo recomiendo igual aportarlos por si acaso, pero las posibilidades de que te lo pidan son muy bajas. Muchas gracias, Gabriela. Roselena, bienvenida. Al entrar vamos a silenciar los micrófonos porque nos escuchamos todos, ¿vale? O sea, te escuchamos. Vale. Vamos a ver si logra. Gracias. De hecho, voy a intentar ver si yo puedo desde aquí mutear de por sí los micrófonos que están. Voy a intentar para ver si no se te silencia el tuyo, Gabriela, porque no quiero que estés a mitad de respuesta y te silencie sin querer. A ver. Ah, no, mira, sí te silencié. Así que nada, cada quien se va Pero silenciando y ya ya, yo está. lo Gracias. puedo. Mira, me puse yo. Bueno, no sé, yo Ay, lo vi. muchas gracias. Gracias. Vale.
Preguntan, antes de venir a España viví durante 7 años en Ecuador y soy de nacionalidad venezolana. Actualmente me encuentro en España en situación irregular y quiero aplicar a la oportunidad que se abrirá en abril para obtener un permiso de trabajo. En este caso, ¿qué antecedentes penales debo presentar? ¿Los de Venezuela o los de Ecuador? ¿O ambos? Vale, pues un poco lo mismo que anterior. Si tú viviste 7 años en Ecuador y esos 7 años son hace menos de 5, o sea, tú tienes menos de 5 años viviendo en España y vienes directo de Ecuador, tienes que presentar los de Ecuador y los de Venezuela porque es tu país de origen. ¿Ok? Entonces vas a tener que pedir ambos. Para tu cualquier proceso de residencia van a ser tu país de origen, no necesariamente donde tú naciste. Tú a lo mejor puedes ser venezolano y colombiano y haces todo como colombiano. Tu país de origen es Colombia, porque es donde tienes nacionalidad. Los países de origen es el país de tu nacionalidad, no directamente tu país de nacimiento. Entonces, va a ser el país de origen y el país donde has vivido en los últimos 5 años. Si has vivido en los últimos 5 años en Ecuador, tienes que aportar los de Venezuela y los de Ecuador, con menos de 3 meses de emisión apostillados. Gracias. Consultan, buenas tardes. Llegué a España en el año 2019 junto a mis dos hijos menores de edad. Actualmente estamos próximos a cumplir 7 años en el país. Inicialmente residimos en Madrid durante un año donde contamos con asilo por razones humanitarias. Posteriormente, al finalizar ese periodo, se me concedió la residencia. Debido a dificultades económicas, decidimos trasladarnos a Elche, Alicante. Yo pude tramitar mi tarjeta NIE sin inconvenientes y, sin embargo, al gestionar la documentación de mis hijos en la policía, me indicaron que la apostilla de sus documentos no era válida. Desde entonces mis hijos se encuentran indocumentados. Además, actualmente enfrentamos otro problema. No están siendo empadronados y recientemente la Seguridad Social me notificó una baja debido a que no cuentan con un padrón vigente. Necesito orientación legal para regularizar la situación de mis hijos. ¿Podría indicarme qué debo hacer? Gracias. Sí, mira, lo primero que tienes que hacer es empadronarlos, obligatoriamente. ¿Por qué no te los están empadronando? Posiblemente porque no tengas un documento vigente. El documento vigente que tienes que tener es el pasaporte. Entonces, si tus hijos fue que se les venció el pasaporte y por eso no los puedes empadronar, sácales el pasaporte y empadrónalas. Sin documento vigente no te empadronan. Bien sea una TIE, que ya sé que no tienen, o un pasaporte. Entonces, importantísimo que tramites el padrón de los niños. Si es porque tienen pasaporte caducado, que renueves el pasaporte de los niños. Una vez los niños estén empadronados, intentan nuevamente tramitar su tarjeta de residencia. Sobre todo porque si ellos son menores de edad, ellos van a directos con tu residencia. Entonces, si tu residencia está aprobada y la has renovado constantemente sin problema, es posible que la de tus hijos, aunque hayas pasado un tiempo sin renovarles esa tarjeta, puedas volverlo a hacer. Entonces, mi recomendación en orden de seguimiento sería, lo primero, empadrona a tus hijos. Si es por pasaporte caducado, tramítales el pasaporte e intenta volver a solicitar tu tarjeta de residencia. Con respecto a la sanidad pública, no te preocupes porque los menores de edad tienen asistencia sanitaria cubierta independientemente, bueno, a día de hoy todos, porque salió un real decreto hace poco, Ujú. ellos van a tener asistencia cubierta, estén o no estén empadronados. Es verdad que el padrón te lo piden, por ejemplo, para poder tener tu asistencia sanitaria, hacer citas y todo. Pero si, espero que no, y ni que Dios lo quiera, llegan a tener alguna urgencia, ellos los van a atender. Entonces, la asistencia sanitaria no es que la pierden, pero para poder hacer los controles, las citas y todo, necesitas resolver primero lo del padrón. Si por la razón que sea no te quieren dar la residencia de ellos, la TIE, ya tú tienes 7 años en España, no recuerdo qué año te dieron las razones humanitarias, pero si ya tienes más de 2 años con esas razones humanitarias, con esa residencia, esa TIE, ya la has renovado más de 2 veces, pide la nacionalidad, porque cuando a ti te den la nacionalidad, a tus hijos les vas a poder dar una residencia como hijos de española o de español. Entonces, si no lo puedes resolver la tarjeta de residencia ahora, saca tu nacionalidad y los acoges luego. Gracias. Dice, hola, ¿podrían ayudarme a conocer cuáles son los pasos para traer a mis mascotas de Venezuela? Mira, no suele ser tan complicado. Lo primero que tienes que conversar y saber es que lleva un tiempo, porque hay unos exámenes que no hacen en Venezuela. Tienes que mandar a hacer los exámenes y cuando te lleguen los exámenes es que puedes hacer el viaje. Entonces, mi recomendación, lo primero que tienes que hacer es contactar con la aerolínea con la que te vendrías para ver qué requisitos te pide la aerolínea. Luego, contactar con un veterinario especializado en traslados internacionales, que los requisitos están al día, cuánto te van a tomar, hay que hacerle ciertos exámenes. Normalmente en España no suele haber temas con la raza de los perros como en otros países, de que ciertas razas aceptan, otras no. Hay ciertas limitaciones, sobre todo de tamaño. Aerolíneas, por ejemplo, que si el perro es muy grande, tiene que ir a juro en bodega, a menos que tenga una
asistencia emocional. Pero si el perro pesa o la mascota menos de tantos kilos, puede ir en cabina contigo, independientemente de la raza. Entonces, eso es importante verlo, sobre todo porque lo que sí sé es que hay muchas razas que son los braquicefálicos, que son los que tienen como la trompita chata, como los bulldogs o perros así, que no pueden viajar en cabina tantas horas porque tienen riesgo de asfixia muy alto. Entonces, ese tipo de perros es muy importante verlos con la aerolínea y con el veterinario de si tiene algún permiso o algo para que puedan viajar contigo en cabina. Pero los pasos a seguir es confirmar con la aerolínea y con un veterinario especializado en traslados internacionales los documentos y los exámenes que tienes que hacer y con eso viajar con la mascota. Puedes viajar tú o puedes mandarlos con alguien. Normalmente pagan medio pasaje. Al momento de ingresar a España no te suelen poner pegas por venir con mascotas, así que ese no es el inconveniente, pero tiene que tener sus permisos en regla. Te hacen una serie de exámenes, tiene que tener las vacunas al día, no suele ser nada del otro mundo, y le ponen un microchip, que es el que tú activas para poder venirte. Buenísimo. Y una pregunta, al momento de llegar al aeropuerto, debes decir que el animal no es tuyo, que la mascota no es tuya, ¿verdad? Claro, O dices, si alguien lo porque trae, pues tiene que sí. pasar el dueño para poder firmar los papeles, tengo entendido. Claro, normalmente tú le puedes dar un poder a la persona que viaja o algún tipo de permiso para que él venga directamente con la mascota, ¿ok? Ok. Porque hay muchas empresas que se dedican a esto y profesionales que hacen los viajes y se encargan ellos de literalmente traértelo a la puerta de tu casa. Entonces, si tiene un permiso, la persona no. Pues si no, pues evidentemente tiene que hacerlo para que el dueño pues firme ese ingreso a España y pueda hacerlo sin mayor inconveniente. Porque hay personas que a lo mejor no viven en Madrid o en Barcelona y viven en un pueblo donde no llega el aeropuerto directo. Entonces, la migración la vas a tener que hacer igual en la ciudad donde llegues. Y la suele hacer Claro. la persona que viaja con el animalito. Buenísimo, gracias. Pregunta, ¿me podrían ayudar? ¿La apostilla en el título de bachiller tiene vencimiento para poder homologar esto en España? No, ni ningún documento de educación, ni notas, ni pensum, ni carga horaria, ni título se vence la apostilla. Las apostillas no caducan, ninguna. No existe una apostilla que caduque. O sea, ese documento no tiene una fecha de validez ni una fecha de vencimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos de que el documento no es válido? No nos referimos a la apostilla. Un documento universitario como un título, tú lo apostilles a día de hoy, o primero no lo puedes volver a solicitar, la apostilla va por documento. Para tú volver a apostillar un título tienes que tener otro título diferente y no puedes volver a pedir un título. Porque eso no caduca, porque el título va a ser el mismo a fecha de hoy, 19 de marzo del 2026, al 19 de marzo del 2016 cuando te graduaste. No, no te vas a volver a graduar de otra cosa, ya tú cumpliste con ese requisito y tienes un título. Cuando hablamos de que los documentos y las apostillas tienen que ser recientes, cuando nos referimos a documentos, por ejemplo, un acta de matrimonio. ¿Por qué? Porque tú en 10 años sí te pudiste divorciar. Entonces, el Mm, acta de matrimonio es lo que a mí me dice que tú sigues casado. Por eso, las actas de matrimonio, las actas de soltería y los antecedentes penales, menos de 3 meses de emisión. Estos son los más comunes. Actas de nacimiento y documentos universitarios o documentos civiles o de educación, la apostilla te va a valer siempre. Es verdad que es un poco raro si tú tienes un acta de nacimiento de hace 10 años para un español cuyas actas de nacimiento duran 3, que tú le, bueno, es que él está apostillado de hace 10 años. Te dicen, bueno, pídeme una nueva. No entienden siempre que, bueno, Venezuela es un tema pedir una nueva, ¿ok? Pero sí la suelen aceptar con mucho más tiempo las actas de nacimiento, a diferencia de documentos como las actas de matrimonio. Pero esa es la principal diferencia. Las apostillas de por sí no caducan y si tú tienes un documento de educación, bien sea superior o básico, apostillado, te va a valer aunque lo tengas de hace 20 años. buenísimo, gracias. Buenas tardes, llegué el 16 de febrero a España y me encuentro en Santander. Introduje el trámite con un gestor de asilo político y aún no ha salido la cita y quisiera saber cómo puedo solicitar la cita y si en 30 días no logro obtenerla, ¿qué debería hacer? Gracias. Ok, las citas lo que pasa es que dependen de cada comunidad autónoma para pedirlas. Hay comunidades Mm, autónomas donde tienes que ir de manera presencial y ellos te asignan una cita en la fecha que tengan. Por ejemplo, en Galicia hasta hace poco te la dan dentro de un año. Ok. Luego hay comunidades como Madrid donde llamas al teléfono y tienes que literalmente estar pegado al teléfono todo el día, a cualquier hora para conseguirla y lo que hace la mayoría de la gente es pagarle a alguien porque se las consiga, honestamente. claro. Sin embargo, en Santander tienes, lo primero que tienes que ver es con la oficina de asilo refugio, cómo se pide la cita. Si la cita es por asignación y son ellos los que te la asignan, lamentándolo mucho, tienes que esperar que te la den. Si en 30 días no la tienes, realmente en el asilo no existe un tiempo determinado para que luego no la puedas pedir, ¿ok? Pero es importante que tomes en cuenta que si tú llegas a solicitar la cita y pides asilo
en una semana y la regularización la aprueban en abril, te vas a quedar sin la oportunidad de regularizarte a través de esta vía que están planteando. Mi recomendación sería, espérate un poquito y no presiones el asilo de momento, vamos a esperar que pase abril, porque si llegan a aprobar la regularización, es una vía mucho más recomendable que una solicitud de asilo. Vale, vale, gracias. Rosana dice, quisiera saber si habiendo sido autónoma hasta 2022 puedo volver a pagar una cuota especial. Si habiendo, perdón, es que no entendí, se cortó un poquito. Tranquila, si habiendo sido autónoma hasta 2022 puedo volver a pagar una cuota especial. Me imagino que se refiere a cuando te la reducen al principio. Claro, para tú volver a cogerte esa tarifa plana, tienen que pasar unos 3 años, si no me equivoco, para volverlo a hacer. 23, Ah, bueno, 22, 23, 24, 25, 26, posiblemente ya, no sé si son 3 o 5, ¿ok? Pero ok, si ya pasó el tiempo de que fuiste autónomo la última vez, puedes volver a cogerte una tarifa plana. Tienen un tiempo determinado para volver a hacerlo. genial. Y Noris dice, buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. Tanto yo como mi esposo y mis dos hijos llegamos a España hace 6 años. Ingresamos como ciudadanos italianos para obtener la nacionalidad española. Para obtener la nacionalidad española, ¿debemos esperar los 10 años como ciudadanos italianos o lo podemos solicitar como ciudadanos venezolanos? Mira, lo pueden solicitar como, lo vas a tener que solicitar, importante, como un ciudadano italiano porque es lo que te dio a ti la residencia en España. Eso es importante. Sin embargo, lo puedes hacer a los 2 años porque también eres venezolano. Tú para solicitar una nacionalidad española a los 2 años tienes que demostrar que tú eres nacional de un país iberoamericano como lo es Venezuela. Pero aunque tú no tengas la residencia con ese país, lo puedes hacer. Si tú tienes residencia como italiano, como estadounidense, o de otro país, pero además tú tienes la nacionalidad venezolana, tú lo vas a solicitar como ese país con el que tienes residencia aquí, como italiano en un principio, nacionalidad italiana, tus datos, tu fecha de nacimiento evidentemente va a ser la misma, pero lo puedes hacer a los 2 años. ¿Qué vas a tener que hacer? Aportar documentos de ambos países, antecedentes penales de ambos países, pasaporte de ambos países, y el acta de nacimiento no es tan necesaria, pero si tienes la de los dos países, yo también lo aportaría. Pero lo puedes hacer a los 2 años sin ningún problema. Gracias. Anderlin dice, buenas tardes, quisiera saber qué información tienen sobre la petición de protección internacional al llegar al aeropuerto en España. Mira, nosotros no lo recomendamos para nada porque si te niegan directamente la solicitud allí, te devuelven de una vez, no te dan ni siquiera la posibilidad de ingresar a España. Entonces no es algo que nosotros recomendamos por la práctica y son eh, muchos más, o sea, es que cuando tú lo solicitas desde el territorio español no te devuelven, aunque te la nieguen. Entonces tienes más posibilidades de luego cogerte un arraigo. Tú no sabes la cantidad de personas que se vienen con una solicitud de asilo y luego tienen una pareja comunitaria o española. Ay, me negaron el asilo, no puedo aplicar un arraigo todavía porque me lo acaban de negar, pero es que tengo un novio o ya tengo un hijo que es francés por su papá. Entonces tienes más oportunidades de pedirlo ya estando en España que llegar y pedirlo en el aeropuerto. Tomemos en cuenta que a nivel estadístico, las solicitudes de asilo que se hacen anualmente son respondidas de manera favorable menos del 10%, ¿ok? Estamos hablando de más de 100.000 solicitudes al año. En ese 10% de las que son aprobadas no figuran los ciudadanos venezolanos como grandes porcentajes. Esto también en gran parte pasa porque a muchos venezolanos les deniegan el asilo y le dan la residencia de razones humanitarias, pero el asilo de por sí es denegado. Entonces, sin duda alguna, nosotros como profesionales solicitar asilo en el aeropuerto no es una práctica que recomendemos porque hemos visto que puede llegar a tener más inconvenientes y al final te devuelven y ni siquiera llegaste a ingresar a España. ¿Okay? Vale, gracias. Roselena dice, buenas tardes. Quisiera saber el procedimiento para solicitar un tutor y también quiero saber qué debo hacer para obtener mi pensión de Venezuela y cuánto tiempo debo trabajar en España para obtener los beneficios del convenio entre ambos países. Y saber cómo y a partir de qué edad puedo obtener alguna de las ayudas que ofrece España, como el IMV o la pensión no contributiva. Claro, mira, el tema del tutor tienes que verlo directamente con un abogado civil o en el ayuntamiento con un trabajador social, porque entiendo que si tú vas a solicitar un tutor es porque necesitas que alguien se encargue o te represente de manera legal por algún tema que tengas o u otra persona. Eso lo tiene que dictaminar un juez. No es que tú, ay, yo quiero que esta persona sea mi tutor. Normalmente los tutores legales, a menos que sean de menores de edad, es porque alguien acredita, ¿ok? Que en efecto tú necesitas esa ayuda o ese responsable de ti a nivel legal. Luego, con respecto a las cotizaciones, tú para poder traer tus horas cotizadas tienes que demostrar que has trabajado
un año en España, hay casos en los que tendrías que demostrar 2 años cotizados en España, tienes que traer las cotizaciones de Venezuela, los documentos que están solicitando ahorita tienes siempre que verificarlos porque los criterios pueden llegar a cambiar con una oficina de la Seguridad Social directamente. Al traer los documentos, haces la solicitud y ellos lo que te hacen es validar los años trabajados allá para tú poder tener los años correspondientes a solicitar aquí pues una pensión correspondiente. Sobre el tema de las ayudas va a depender de la comunidad en la que te encuentres, cuántos son tus ingresos mensuales, porque dependiendo de las comunidades, las ayudas pueden variar, ¿ok? Los ingresos mínimos vitales lo tienes que solicitar ante el organismo correspondiente, lo puedes hacer por tu cuenta o con ayuda de un trabajador social y va a depender de cada caso en particular. Luego hay otras ayudas que tienen cada comunidad autónoma. Por ejemplo, hay ayudas a madres trabajadoras en toda España, hay ayudas de madres trabajadoras que solo tiene la Comunidad de Madrid, lo mismo pasa en Cataluña. Entonces, el tema de las ayudas no depende de la edad, tienes que ser residente legal en España para acceder a ellas, o nacional, evidentemente, pero depende mucho de la situación particular que tengas. Normalmente lo ideal en estos casos es ir con una trabajadora social del ayuntamiento donde vives, porque en función de que ella evalúe tu caso es que te va a poder decir, mira, tú puedes aplicar estas ayudas, esto es lo que necesitas y así es el proceso para ir y no perder tiempo, básicamente. Porque a lo mejor tienes una amiga que dice, yo lo hice así, pero resulta que no es el mismo caso que el tuyo. Entonces vas a perder tiempo y documentos. Muchas gracias. Consulta Roselena, mi hijo menor de edad quiere estudiar en una universidad y en los requisitos de visa nos piden un tutor. ¿Cómo se hace para ese trámite? Ah, eso es un representante legal. Si tu hijo es menor de edad, tú le puedes dar una autorización incluso para que él venga solo, sobre todo si va a estudiar en la universidad, entiendo que debe tener 16, 17, no debe ser quizás tan chiquito. Entonces tú le puedes dar una autorización donde tú y su padre le autorizan a él venir directo y si tienes, por ejemplo, algún familiar o amigo aquí en España, puedes extenderle un poder para que él sea como ese representante legal hasta que él cumpla los 18, que al final si viene a estudiar la universidad, pues será posiblemente por un corto periodo de tiempo. Buenísimo. Dianit dice, llegué a España en diciembre de 2024. Mi hija pertenece a la Comunidad Europea Italiana con residencia en España. Hicimos el trámite de residencia por familiar comunitario en enero de 2025, que me denegaron en mayo de 2025, argumentando falta de elementos probatorios de nacionalidad de mi hija, cosa que sí se adjuntaron. Se introdujo otra vez la solicitud a través de un abogado en mayo de 2025, denegada en este caso por falta de evidencia de medios de vida. Se introdujo un recurso con todos los elementos probatorios, sin embargo salió denegado otra vez y esta vez no se esgrime en razón puntual, sino que decían que deniegan por razones anteriores expuestas. Destaco, soy venezolana, pero hice todos los trámites con nacionalidad argentina. A ver, no te puedo directamente pues recomendar nada porque necesitaría ver los documentos para ver en efecto si no se tuvo que haber recurrido o tuvo que haber otras actuaciones porque tengo que ponerme en contexto del caso. Sin embargo, aquí hay dos factores importantes. Si tu hija es menor de edad, tú puedes aplicar tanto una residencia por arraigo que no te pide medios económicos, por ejemplo, como una residencia familiar comunitaria. Eso es importante. Si tu hija es mayor de edad, ella tiene que demostrar que depende de ti. No creo que sea el caso porque no me comentas que denegaron por ninguna de esas circunstancias. ¿Qué pasa? Si ya te desestimaron el recurso, ya no lo otro es irte a un contencioso. Un contencioso es más dinero, eh, necesitas los servicios obligatoriamente de un abogado colegiado y de un procurador, y es un proceso que puede demorar hasta un año, porque al final te pueden dar la razón si realmente fue fallo de la administración, pero es un tiempo que honestamente te recomendaría, vamos a evaluar tu caso para determinar si realmente se puede volver a solicitar una residencia que sí te otorguen y cuáles fueron los fallos. El recurso no te van a decir por qué te lo o sea, por qué te lo niegan, a diferencia de una denegatoria, porque el recurso es porque tú quieres apelar una decisión que ya hicieron. Si ellos lo desestiman es porque lo que tú apelaste para ellos no tiene sentido por lo que negaron la primera vez. Por eso es que no te dicen, esta vez te denegamos por esto. No, te denegaron por lo mismo. Para ellos en ese recurso no quedó acreditado por lo que ellos te lo denegaron y por lo que tú estabas apelando. Entonces, lo ideal sería, primero, volver a evaluar el caso. Si no es por la vía familiar comunitario y tu hija es menor, vete por un arraigo familiar, sin duda alguna. Da igual que lo hayas hecho como venezolana como argentina, eso no tiene nada que ver y no debe ser por eso que lo denegaron, porque no tiene sentido. Tu hija, entiendo que la primera vez te la niegan porque
no tenías pruebas de su nacionalidad. Asumo que aportaste su pasaporte comunitario. Si aportaste el pasaporte de otro país como Argentina o Venezuela, evidentemente te lo iban a denegar. Tiene que ser con el comunitario. Si lo hicieron de esa manera, puede haber sido un fallo de la administración. Entonces, aquí lo ideal sería evaluar tu caso para ver realmente si es factible volverlo a solicitar por familiar comunitario o por familia, arraigo familiar. Pero sin duda alguna me iría por una de estas dos vías, sobre todo si tu hija es menor de edad, porque por las dos te van a dar una residencia de 5 años mucho más beneficiosa que, por ejemplo, un proceso de regularización. Gracias. Vanessa, consulta. Me gustaría que me orientaran sobre los pasos a seguir para luego empadronarme. No, Ok, luego de empadronarme, perdón. vale. Lo que pasa es que empadronarte es fijar tu domicilio en España, pero eso no te da ningún tipo de legalidad en el país a nivel migratorio. ¿Qué pasos siguen? Pues depende de tu caso. Si tú vienes como familiar de un español o de comunitario, hay que tramitar ante la Oficina de Extranjería tu permiso u autorización de residencia correspondiente. Si tú vienes a hacer una estancia de estudios, tienes solo 30 días desde que llegaste para hacer la solicitud. Si vas a solicitar una residencia como nómada digital, o como personal altamente cualificado tienes hasta el día 90 de tu ingreso en España. Entonces el tema del padrón directamente no te afecta el proceso como tal y los pasos a seguir van a depender de qué caso tienes para saber qué proceso tú vas a seguir. ¿Ok? Entonces el siguiente paso después del padrón básicamente es solicitar ese permiso o autorización de residencia. Ahora, ¿cuál? Ahí va a depender de en qué perfil o qué perfil tengas para ver a qué proceso te acoges. Gracias. Buenos días a todos. Quería exponer mi caso y ver si alguien puede orientarme en la medida de lo posible. Llegué a España hace 3 años y 4 meses. Nunca logré la cita del asilo. Hasta apenas este diciembre logré un precontrato para arraigo laboral, pero es un proceso que tarda mucho y quiero acogerme a la regularización masiva y que incluya a mis nenas. Soy madre soltera y tengo 2 hijas menores de edad. Gracias de antemano. Vale recalcar que he vivido situaciones muy duras acá a nivel económico y psicológico. He salido adelante como he podido, pero ya no aguanto más estar de forma irregular. Ya pagué un abogado para el trámite de arraigo laboral y quería saber también si es obligatorio pagarlo para este proceso. Bueno, es aconsejable, porque mis ingresos son muy bajos ya que no tengo empleo formal. A ver, dos cosas importantes. El arraigo demora mucho, pero no tenemos garantía, primero, de que la regularización la vayan a aprobar y segundo, de que vaya a tardar más o menos, ¿ok? Y esto se los digo en base de una jornada de extranjería que tuvimos la semana pasada. Las oficinas de extranjería no son, en principio, o no se estima que sean quienes respondan las solicitudes de residencia. Esto quiere decir que la administración va a designar unidades especiales para responder las solicitudes de regularización masiva. Se habla de más de 500.000 solicitudes. Eso en un plazo de 90 días son 5.500 solicitudes por día. No hay funcionarios suficientes ni que contraten para que las respuestas las hagan tan rápido, a menos que sea un proceso automático. ¿Ok? Entonces, el creer que una regularización masiva va a ser más rápido, no me iría por esa vía creyendo que va a ser más rápido. Por otro lado, si la regularización masiva la aprueban, los arraigos que estén en proceso, mientras que no tengan antecedentes penales, se van a aprobar también. Entonces, si ya tú tienes desde diciembre un precontrato para hacer un arraigo, lo que estamos perdiendo es tiempo. Yo haría directamente el arraigo sociolaboral. Porque si de cara a abril, mayo no te lo han respondido y entra en vigor la regularización, si no tienes antecedentes penales, aunque tu empleador tenga deudas, eso te lo van a dar. Entonces, yo no esperaría por una regularización que se espera que se dé. Nosotros fuimos a las jornadas de extranjería el año pasado, se habló de la regularización, estaba la Secretaría de Estado, hablamos con jefes de extranjería, pero ayer el Congreso dijo no estamos de acuerdo. Entonces puede pasar cualquier cosa. O sea, aquí yo no les voy a mentir, les voy a decir, ay, sí, vámonos todos por regularización, porque no es de momento una realidad. Entonces, si lo dan es maravilloso y vamos a ir reuniendo los documentos porque si se da ya estamos listos. Pero si no se da no podemos seguir contando con eso si tenemos otra opción como tú. Mi recomendación, sin duda alguna, es irte por el arraigo si cumples con los requisitos y no seguir esperando un proceso sin garantías absolutas de que se vaya a dar. Luego, por otro lado, no es obligatorio que tú contrates a un abogado o a un profesional como gestor o graduado social para estos trámites. Si tú, pero es muy importante también saber que cualquier pequeño error puede retrasar el proceso hasta un año más. Entonces, esta inversión la tienes que hacer en base a tus posibilidades económicas, tu tranquilidad y el tiempo que tú le puedes dedicar a esta solicitud y la confianza que tengas en el profesional. ¿Ok? Entonces,
Mi recomendación siempre va a ser, si tú tienes confianza con ese profesional y tienes buenas referencias, maravilloso, hazlo con él en la medida de tus posibilidades. ¿Qué no lo puedes hacer con él? Ve videos, pide asesorías y busca la manera de informarte y aclarar todas tus dudas para que aunque lo hagas por tu cuenta, lo hagas lo mejor posible y te salga bien, que es lo más importante. Gracias. Dice, soy ciudadano español y llegué a España hace aproximadamente 2 meses. En Venezuela se encuentran mi esposa, nuestros 2 hijos en común de nacionalidad española y una hija de mi esposa de 22 años. Nuestro objetivo es que toda la familia pueda trasladarse a España para vivir conmigo. Entiendo que debo iniciar un trámite de visado por reagrupación familiar de ciudadano español. En ese sentido quisiera saber, ¿qué requisitos debo cumplir para poder solicitar la reagrupación de la hija de mi esposa teniendo en cuenta que es mayor de edad? Gracias. Ok, no es necesario que pidas el visado. ¿Ok? Hay dos vías. Tú puedes hacer la solicitud, va a depender de cuándo quieran que estén aquí. Si tú quieres que ellos vengan, lo antes posible es que se vengan y hacen las solicitudes de aquí. Se empadronan contigo y le tienes que hacer una residencia de familiar de español a tu esposa y a su hija. ¿Qué pasa? Hasta los 26 años, los hijos tuyos y de tu cónyuge los puedes meter en la solicitud, o sea, los puedes meter, no, puedes hacer una solicitud para ellos sin demostrar dependencia. Entonces, mientras ella tenga menos de 26, es un proceso tal cual como de tu esposa, solo que tienes que demostrar el vínculo con ella. El vínculo con tu esposa es el acta de matrimonio, pero el vínculo con ella es el acta de matrimonio con tu esposa y el acta de nacimiento de ella para que vean que es hija de tu esposa y que tu esposa es tu esposo para que pues, puedan ver que tú eres su padrastro, básicamente. Si tú quieres que se vengan lo antes posible, que se vengan y hagan las solicitudes de aquí. ¿Ok? Porque ellos se llegan, empadronan contigo y haces una solicitud de residencia que demora alrededor de unos 3 meses en ser respondida en la mayoría de las comunidades. Ventaja, como a los 15 días, un mes, les llega un documento que se llama admisión a trámite. Desde ese momento les asignan un número de identidad extranjero, pueden trabajar. Entonces no tienen que esperar los 4 meses o 3 meses que tarde la administración para empezar ni siquiera a trabajar, lo cual es maravilloso. Ahora bien, si la persona lo quieres hacer para que se vengan con el visado, la solicitud la haces igual desde aquí, pero cuando es aprobada tienen que pedir una cita en el Consulado de España en Venezuela y pedir un visado familiar de español. En el caso de la hija de tu esposa, como te dije, menos de 26 años no tienes que demostrar dependencia. Van a ser los mismos documentos que para la residencia de tu esposa, con la diferencia que el vínculo con ella se demuestra, además del acta de matrimonio con tu esposa, con su acta de nacimiento, pues para que puedan ver evidentemente de dónde sale ella. Es hija de tu esposa y tu esposa es esposa de un español, viene de allí. Gracias. Mi nombre es Josmar. Llevo 3 años en España y actualmente cuento con 2 renovaciones en mi tarjeta de residencia. Mi hija de 12 años llegó al país aproximadamente 8 meses después que yo. Sin embargo, al día de hoy, ella no cuenta con documentación en vigor. Quisiera saber qué trámite debo realizar para su regularización. Mira, actualmente para tú darle una residencia a un menor no nacido en España, como es el caso de tu hija, ya que no la pudiste, entiendo que acoger en tu solicitud, porque le hiciste mucho, mucho antes que ella estuviese aquí, y ya tiene 8 meses en España. Se llama residencia de menor no nacido en España, pero se hace luego de que el menor tiene 2 años en España. Entonces, de momento no puedes hacer nada. Tomando en cuenta que ya tienes 3 años aquí y 2 renovaciones, si eres un ciudadano venezolano, que posiblemente las posibilidades creo que son bastante altas de que sí, porque estás aquí, hagas la solicitud de nacionalidad por residencia, porque cuando tú seas español le vas a poder dar una residencia sin esperar que ya tenga los 2 años. Entonces, lo más recomendable sería que pidas tu nacionalidad y que cuando salga le hagas una residencia de familiar de español por ser hija de un español a tu hija. Como está todavía chiquita, todavía da chance de que lo hagas antes que seas mayor de edad y no tengas mayor problema. Gracias. Dice, mi pareja de hecho fue disuelta antes de cumplir los 2 años. Actualmente soy víctima de violencia de género y me gustaría saber qué opciones tengo para modificar o regularizar mi situación administrativa en España. Además, mi hija tiene 22 y lleva aproximadamente 1 año y medio en el país. ¿Podrían orientarme sobre qué alternativas existen tanto para mi caso como para el de mi hija? Mira, para tu caso tendríamos que evaluar si podemos hacer un escrito en la administración para que te mantengan esa tarjeta de residencia, porque depende bajo qué supuesto lo tuviste. Es verdad que actualmente la tarjeta de residencia familiar de español te permite mantener la residencia si rompes el vínculo en determinados casos. Entiendo que si tú tienes ya 2 años con residencia, si no escucho mal, posiblemente no sea esta la residencia porque la empezaron a dar en mayo del año pasado, sea otra. Habría que ver si podemos lograr mantener esa tarjeta de residencia para ti y así pues
mantener pues con este proceso y no perder el tiempo que ya tienes acá. Con respecto a tu hija, lamentándolo mucho, hasta que ella no cumpla 2 años de vivir en España, no pueda cogerse un arraigo, a menos que aprueben la regularización. Y como ella ya tiene más de 5 meses aquí, porque me dices que tiene como 1 año y medio, pues va a poder acogerse a este proceso de regularización, sobre todo porque es mayor de edad. A través de ti no podría hacer nada directamente. Vale. Llegué a España el 19 de marzo de 2025, antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento. Hace aproximadamente un mes, a mi hija le fue concedida la nacionalidad española. Ya realizó la jura y actualmente se encuentra en espera de recibir el certificado literal de nacimiento. En este contexto quisiera saber cuál sería el procedimiento más adecuado para la regularización de mi situación en España y qué documentos debo reunir para iniciar mi proceso de regularización migratoria. Mira, si tu hijo obtuvo la nacionalidad española y tú no has hecho nada, es verdad que existe una residencia de familiar de español, pero la residencia de familiar de español se otorga cuando se dan dos circunstancias cuando son ascendientes a cargo. Uno, que tú dependas y estés a cargo de tu hija durante al menos el año anterior a la solicitud desde el país de origen y que careces de personas en país de origen que puedan hacerse cargo tuyo. Ya tú tienes mucho tiempo aquí, entonces, aunque se puede solicitar, es un riesgo porque te lo pueden llegar a denegar. Es importante que sepas que hay un porcentaje de que no lo acepten. Esto varía mucho también de una comunidad autónoma a otra. Por lo menos en Valencia son mucho más exigentes para estas residencias que Madrid. Entonces, por allí uno también más o menos lo saca. Si estás en Valencia, las posibilidades que te la den son muy, muy, muy bajitas. Si estás en Madrid, tienes más chance. Ella tendría que demostrar que tú dependes de ella, que estás a su cargo y que no hay más nadie que se encargue de ti. Si tiene hijos menores de edad, puedes sumar a la solicitud por el cuidado de los menores. Y luego hay otro supuesto que es cuando concurran razones de carácter humanitario, como el país del que te desplazas está en guerra, como que tienes alguna enfermedad grave, ¿ok? Degenerativa o algo así que te afecta o que te dificulta vivir sola y básicamente pues o es por razones humanitarias o es por estar a cargo de tu hija. Lo que te dije, en algunas comunidades como Toledo o Valencia son muy, muy, muy exigentes con demostrar esta dependencia desde el país de origen, no desde España. Si estás en otras comunidades como Madrid, podría funcionar. Si no hay suficientes pruebas porque realmente tu hija no te mantiene, no estás a cargo, lo que sea, podrías evaluar a cogerte el proceso de regularización si se llegase a activar para el mes de abril, porque hay más seguridad de que te lo den. Gracias. Isabel dice, mi madre tiene 76 años, me oigo doble. Ah, Si claro, quieres, Isabel, vuelve a silenciar y me pongo yo. vale. Isabel, ya va, que muto. Aquí. Lista, mute. Dice, mi madre tiene 76 años, ya tiene permiso de trabajo y se colocó como desempleada. Quiero pasarla autónoma. Quiero ir pagando las cotizaciones para la pensión por convenio bilateral. Y la pregunta, Isabel, sería, si quieres, cuéntanoslo por el micrófono, Isabel, que te estoy viendo. Ya, Isabel, no te escucho. Tienes que reactivar el micrófono, ¿vale? Porque te muteé. Ah, Ah, voy. a ver. Sí, lista. Hola. Pregunta. Ajá. Hola. ¿Cómo están? La pregunta es que porque mi mamá vende postres a restaurantes, yo vivo en Galicia. Entonces me Ok. dijeron que si la coloco como que vende postres, los restaurantes le tendrían que facturar, entonces ella tendría que pagar una tasa, los impuestos que paga aquí los autónomos iban a ser muy altas y yo quiero pagar las cotizaciones para que ella vaya pagando las cotizaciones para la pensión por convenio bilateral. Ok. Sí, a ver, si para tú poder cotizar tienes que estar dado de alta como autónomo o trabajarle a alguien. Si ella se da de alta como autónomo, en efecto le tiene que hacer factura a los restaurantes. Ella va a tener que pues cobrarle IVA a los restaurantes, declarar ese IVA cada 3 meses, pagar su cuota de seguridad social que durante el primer año son 86 euros. Si durante el primer año no llegas al salario mínimo interprofesional o hay otras condiciones, puedes alargar otro año más con esa tarifa plana de 90 euros mensuales, que es la seguridad social, y cada 3 meses tienes que hacer el impuesto de la renta de autónomos, que es el IRPF. En esto es declarar por el beneficio obtenido, es decir, si tú facturas por
10 euros le tienes que sumar el IVA. El IVA cada 3 meses se lo pagas a Hacienda, eso no es tuyo. Y de esos 10 euros que tú cobraste, a lo mejor tú gastaste 3 euros de materia prima. Te quedaron 7 de beneficio. Esos 7 son lo que tú vas a tributar y normalmente tú declaras o tú tienes que hacer retención en las facturas de un 15%. Tú vas pagando Ok, cada 3 meses ese 15% del beneficio. Una vez al año tú haces el ejercicio de beneficios versus gastos y ves si a lo mejor ese 15% fue suficiente. Normalmente un autónomo que gana menos de unos 12.000, si no me equivoco, tributan el 19%. Si tú cada 3 meses diste un 15%, te faltará ese pequeño porcentaje para pagar anualmente, pero tienes que pagar exacto en los impuestos correspondientes al autónomo. ok, muchas gracias. Gracias, Isabel. Isabel, ¿te podrías volver a mutear? Muchas gracias. Vale. Alex dice, pregunta, viviendo aquí, sé que tengo que declarar impuestos, pero no trabajo aquí sino para afuera. ¿Qué tanto tengo que declarar? A ver, legalmente tienes que declarar porque tú estás viviendo aquí y luego de 183 días en España tú te conviertes en residente fiscal. Eso significa que tú generes los ingresos en países fuera, tú al final la actividad la estás ejerciendo desde España. Entonces tú el ingreso lo estás generando desde España, aunque te paguen en los Estados Unidos. ¿Ok? Tú legalmente tienes que darte de alta como autónomo, solo que le vas a facturar a empresas fuera. ¿Qué pasa? Que como España no tiene acceso a tus cuentas fuera, no saben si tú estás facturando o no. Entonces hay personas que evaden impuestos de esta manera porque no hacen las declaraciones correspondientes, porque España no tiene manera de saber algo que tú no le digas fuera de España, ¿ok? Ahora, si a ti todos los meses te empiezan a pagar en tu cuenta en España, siendo un día te va a tocar la puerta y te va a decir hola, porque tú todos los meses recibes 1.200 euros de fulanito. Y tú le vas a decir, no sé qué le vas a decir, depende, ya verás, ¿no? Pero no es lo ideal. Ahora, sí, claro, tú me dices que fulanito te paga todos los meses en tu cuenta en Estados Unidos y tú lo que usas es la tarjeta de Estados Unidos aquí, Hacienda no sabe si tú ese dinero te lo está pagando fulanito o es tus ahorros, ¿ok? Entonces eso es importante. ¿Declarar tendrías que declarar? Sí, evidentemente sí tendrías que declarar porque es lo que te corresponde. Sobre todo porque tú imagínate que el año que viene tú reuniste de tu dinero, no lo sé, 50.000 euros. Y tú te quieres traer ese dinero porque tú quieres hacer comprar una casa, dar un inicial. Cuando tú le muestres a Hacienda que tú tienes 50.000 euros, te va a decir, ok, ¿dónde tú tenías, de dónde vino este dinero? ¿Es legal el dinero? Ay, sí, demuéstrame de dónde viene. Ah, porque yo trabajo. ¿Y por qué tú no me declaras si tú tienes 3 años viviendo aquí? Ahí es donde vienen los problemas. Yo recomiendo esto, verlo con un asesor fiscal especialista en materia fiscal al 100%, pero bueno, más o menos va así la cosa. Lo ideal es que declares, pero bueno, ahí la realidad que vemos a día suele ser otra. Gracias. Diolena dice, si mi trámite de estancia por estudio está requerido, pero figura un número de NIE en el expediente, ¿hay algún trámite que pueda hacer o debo esperar que se resuelva? ¿A partir de cuándo puedo trabajar? Sí, a ver, Diolena creo que ella te está llevando el trámite con nosotros, si es la misma Diolena, no lo sé. El trámite Ok. está requerido porque pidieron las tasas. ¿Qué pasa? ¿Por qué piden las tasas? Porque si uno hace una solicitud sin aportando las tasas cuando no tienes número de NIE, te pueden requerir otra vez las tasas con tu número de NIE que te dieron. Entonces, para evitar que pidan las tasas 2 veces, se espera que se requieran cuando es una solicitud inicial y se aportan. Las tasas ya fueron aportadas, en el caso de Violena, y actualmente es la administración la que tiene que responder. ¿Ok? Ellos tienen que dar la... O sea, porque ¿qué pasa? ¿Cómo es el proceso? Tú haces una solicitud ante la oficina de extranjería. Luego de un plazo determinado, en el caso de Violena, tardó más de lo común es alrededor de un mes, pero hay casos donde tardan 2, 3, hasta 4 meses en dar un número de expediente terrible. Con ese número de expediente, a veces cuando tarda dando te suele venir el número de NIE. El NIE es que te asignaron tu número de identidad extranjero. Eso no significa que a ti te han aprobado la residencia, la estancia de estudios o tu proceso. ¿Ok? Este número de NIE te lo asignan para tú poder pagar la tasa se paga, se aporta y luego tenemos que esperar por la administración directamente que responda. Hay otra cosa que mucha gente pregunta, que es el tema del silencio administrativo. Para residencias y estancia por estudios iniciales, el silencio administrativo es negativo. Se entiende que cuando la administración tarda más de 3 meses, tu proceso es denegado. Esa es la teoría. En la práctica ellos no tardan más de 3 meses porque te quieran denegar, tardan más de 3 meses porque están colapsados. Entonces, aunque tarde más de 3 meses, no se entiende como negativo.
el procedimiento. Entonces es simplemente esperar que salgan los procesos, porque bueno, la administración a veces va muy bien y a veces no tanto. Gracias. Alex dice, otra. Mi hijo mayor, que vive en Inglaterra, de 26 años, nació en Estados Unidos. Tiene pasaporte inglés y americano. Yo soy residente en España por mi esposa. Tengo pasaporte venezolano e inglés. Quiero traérmelo para acá, pero entiendo que como no tiene pasaporte venezolano, no puede optar a la residencia española sino hasta después de 10 años viviendo aquí. ¿Es así? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué edad tiene el hijo? 26. A ver, la residencia puede optar con cualquier permiso, pero ¿qué pasa? Si es una residencia a través de tu esposa o tus españoles, tienes que demostrar que depende y está a tu cargo. Si no, él tendría que venir por su cuenta, por ejemplo, con una estancia de estudios y luego pasar a residencia y tal. En efecto, para adquirir una nacionalidad española por residencia, si él no es de un país iberoamericano, tiene que esperar 10 años en España para poder aplicar a una nacionalidad por residencia. Tendría que residir durante 10 años continuos legalmente en España para poder aplicar a este proceso. Si él obtuviese la nacionalidad española, porque tú eres, perdón, venezolana, porque tú eres venezolano, a los 2 años lo puede hacer. Buenísimo. Pregunta, buenas tardes. Llegué a Barcelona el 13 de marzo. Ya tengo padrón y cuenta bancaria. Mi pasaporte vence en septiembre de este año 2026. Sin embargo, hoy tuve cita en el consulado venezolano para renovar el pasaporte y en 4 meses aproximadamente lo tendré. Quiero hacer estancia de estudios antes de los 30 días. Por ello, presento las siguientes consultas. 1. ¿Podrían asesorarme para realizar personalmente el ingreso de mi solicitud de estancia o necesariamente requiero pagar un abogado? 2. Tengo título de licenciada en Administración apostillado. Sin embargo, me solicitan presentar en septiembre el título de bachiller apostillado. Camino engorroso estando acá. ¿Tienen información de la prueba para mayores de 45 que me serviría como aval para mi ingreso? Gracias. No sé qué prueba mayores de 45 te refieres, porque no sé qué vas a estudiar específicamente. ¿Ok? Con respecto al proceso, tú puedes hacer tu solicitud por tu cuenta sin ningún problema. ¿Ok? No necesitas pagar los servicios de un profesional. Puedes pagar los servicios si tú quieres que alguien se encargue prácticamente de tu proceso, sobre todo porque este tipo de procedimientos de estancia de estudios tienen un tiempo muy determinado. Desde que tú ingresaste a España el 16 de marzo, si no me equivoco, tienes solo 30 días para hacer la solicitud. Después de esos 30 días no puedes hacer la solicitud. Y el estudio tiene que empezar en los siguientes 2 meses o más. Entonces eso también es importante, el tema de los plazos cuando vienes como estudiante. Luego, si tienes una licenciatura, normalmente puedes hacer un máster y te piden es el título apostillado y si es un máster en una universidad pública, un certificado de la nota media que sacas con tus notas certificadas de la universidad. El título de bachiller te lo suelen pedir cuando vas a hacer un FP, una formación profesional. ¿Ok? Claro. Entonces, ojito con qué estudio vas a hacer directamente. No sé si te refieres a una prueba en específico porque quieres entrar a la universidad. Eso es otra cosa. Sin embargo, ten en cuenta que tú tienes que hacer la solicitud en los primeros 30 días de llegar a España. Tú antes de los 30 días ya tienes que tener la carta de admisión o dónde vas a estudiar porque es algo que tienes que colocar en la solicitud. Entonces, el tiempo un poco justo porque la carta de admisión la necesitas lo antes posible para poder hacer la solicitud en plazo. Y lo ideal sería que la solicitud se haga unos 3, 4 meses antes de las clases. La estamos haciendo prácticamente en abril y las clases si empiezan en septiembre, toma en cuenta que lo estás haciendo mayo, junio, julio, agosto, septiembre, unos 5 meses antes. Hay un riesgo de que no te aprueben. A veces esto no pasa, pero tenlo en cuenta. La solicitud de estancia por estudios, lo ideal es hacerlo unos 3, 4 meses antes del inicio de las clases y no pasarse los 2 meses antes. Hacerlo con tanto tiempo de anterioridad va a depender de los criterios que tenga la oficina si te lo quiere aprobar o no. Gracias. Buenas tardes, soy ciudadano español, actualmente resido y trabajo en Madrid y mi intención es traer a España a mi madre de 45 años y mi hermano menor de 12 años, quienes se encuentran actualmente en Venezuela. Desde hace 6 años soy quien se encarga de su manutención económica, por lo que dependen de mí. Mi objetivo es que puedan venir en el mes de abril y regularizar su situación en España lo antes posible. En este sentido, eh, quisiera orientación sobre cuál es la vía más adecuada y segura para traerlos, ya sea régimen comunitario, familiar de ciudadano español, qué requisitos debo cumplir en cada paso, cuál es el procedimiento completo desde Venezuela hasta su residencia en España y cuáles son los tiempos aproximados del proceso. Mira, los tiempos de respuesta suelen ser en Madrid 3, 4 meses. Bueno, hoy nos llegó una en menos de un mes, la verdad. Fue impresionante. Porque tenemos mucho tiempo que en Madrid no nos respondían tan rápido. O sea, bueno, no, tenía un mes y un par de semanas. La presentamos a principios de febrero y mira, estamos a 19 de marzo y la concedieron. La residencia la puedes hacer estando ellos en Venezuela, pero
harías la solicitud desde aquí y cuando te respondan aquí es que ellos pueden ir al consulado de Venezuela a pedir un visado y venirse. Estamos hablando de que no se vendrían hasta dentro de unos 4 meses aproximadamente. ¿Ok? Si tú quieres que se vengan en abril sí o sí, puedes hacer la solicitud una vez lleguen a España. Pero tú tienes los requisitos más importantes que tienes que demostrar es que la persona depende de ti y está a tu cargo. Y aquí pasa algo importante, para tú poder darle una residencia a una familia extensa como sería tu hermano, lo tienes que hacer solo desde Venezuela, no lo puedes hacer desde aquí de momento. Se espera o se dice que con el borrador que hemos visto de esta regularización no nada más permite a las personas regularizarse, sino que además va a cambiar o modificar, mejor dicho, artículos que ya están en el reglamento y esto va a permitir que algunos familiares lo puedan hacer desde aquí. Entonces, en este caso es muy importante verlo porque en el caso, ¿qué documentos tienes que aportar? Tienes que aportar tu DNI, tu padrón o pasaporte, tu acta de nacimiento como española, como español, en función de lo que tengas, que tienes medios económicos para hacerte cargo de tu madre y de tu hermano. Y lo que es clave es todas las pruebas que demuestren la dependencia y el estar a cargo del último año anterior a la solicitud que se dieron en país de origen y que tu mamá no tiene otra persona que se haga cargo. En este caso puedes aportar que no tiene, por ejemplo, pensión, que no tiene, está cesante en la seguridad social. Puedes aportar si está soltera, viuda o divorciada, el acta de divorcio o el certificado de soltería o un certificado que acredite su estado civil. Puedes acreditar si tiene condiciones médicas, informes médicos también. Envíos de dinero que les hagas importante, los envíos tienen que ser a su nombre. No te sirven envíos de dinero a nombres de terceros, porque para la administración no hay garantía de que ese dinero realmente fue a tu madre. Entonces aquí la clave está en demostrar esa dependencia y el estar a cargo para poder darle una residencia. Y el caso de tu hermana habría que evaluarlo porque posiblemente se tenga que hacer desde allá. Y si no, traerte a tu mamá y luego más adelante regularizar a tu hermano por otra vía. Gracias. Hola, buenas. Tengo un amigo que tenía previsto obtener la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida como la Ley de Nietos, pero tengo entendido que este proceso ya no está disponible o podría haber finalizado. En su caso, su madre ya se encuentra en proceso para obtener el pasaporte español por descendencia familiar. Ante esto quisiera saber, ¿qué otras opciones tendría él para poder tramitar la nacionalidad o regularizarse en España? Muchas gracias de antemano por la orientación. Ya va, ¿puedes repetirme lo último que se me Sí, cortó? sí. Ante esta situación quisiera saber qué otras opciones tendría él para poder tramitar la nacionalidad o regularizar su situación en España. Claro, a ver, en efecto, la ley de nietos estuvo vigente hasta octubre del año pasado. Si la solicitud, aunque hay muchas solicitudes que no han dado cita, si no se hizo, se solicitó y se enviaron los documentos en ese plazo, pues lamentándolo mucho ya no puede hacerlo. Ahora bien, va a depender a través de qué vía él iba a solicitar esa nacionalidad. Por ejemplo, si es porque su papá o su mamá nacieron en España, él puede aplicar una residencia, ¿ok? De familiar de español. Es una residencia por ser hijo de un español de origen importante. Si su papá o su mamá no nacieron, mentira, si papá y mamá nacieron en España, él puede aplicar una nacionalidad por opción directamente. Si papá y mamá, o alguno de los dos, no nacieron en España, pero tuvieron la nacionalidad por su padre, o sea, los abuelos de la persona, puede aplicar a esta residencia de familiar de español por ser hijos de españoles de origen. ¿Qué pasa? Esta residencia se puede hacer desde Venezuela o desde España si el español, o sea, uno de sus padres, el que sea español, tendría que vivir también en España. Si no, no lo podría hacer. Se estima que para abril, si se aprueba la regularización, este artículo también se modifica y pueden hacerlo desde España, esté el español aquí o no, ¿vale? Pero de momento, si era por su abuelo y su padre o madre nunca se hizo español, lamentándolo mucho, tiene que buscar una vía de regularización en España, independientemente del vínculo que haya tenido con un español. Si ya pasó los plazos de turista, tendría que esperar los 2 años para aplicar un arraigo o volvemos de nuevo. La monedita de todo el mundo actualmente, si se da la regularización y tiene más de 5 meses en España, puede aplicar. Gracias. Alex pregunta, dice, gracias, si da tiempo. Me dijeron que para sacarle el pasaporte venezolano a mi hijo de 26 es el del caso de Inglaterra y Estados Unidos, ¿ok? Tiene que ser en Venezuela. Él tendría que ir para allá. No hay manera de hacerlo desde fuera. Entiendo que para poder sacar el pasaporte necesita cédula porque tiene 26 años y la cédula solo la tramitan en Venezuela. Ese es el detalle. Entiendo que es por eso que te obligan a ir a Venezuela. Ahora bien, te comento también, él podría venir con una residencia diferente, una estancia de estudios o algo,
y luego sacarse la nacionalidad. Es decir, tú puedes tener un año con residencia en España y al año tener la nacionalidad venezolana. A los 2 años, cuando cumplas el tiempo, ya la tienes. Incluso, vamos a suponer que se vino y tiene 5 años de residencia. No quieres esperar a los 10, sácate la nacionalidad venezolana. Pero hazlo una vez ya tengas quizás la residencia para ir un poquito más seguro. Aquí el primer paso sería evaluar bajo qué día se va a venir él, porque al ser mayor de 26, era lo que comentábamos antes, te van a pedir a través de un familiar español dependencia, estar a cargo de alguna discapacidad o algo. Si esto no existe, lamentándolo mucho, a través de ustedes no se va a poder venir. Gracias. Buenas tardes. Mi sobrina llegó a España conmigo en el año 2017. En ese momento no pudimos solicitar asilo porque no contábamos con un poder legal. Actualmente le han concedido una residencia por estudios, con una duración de un año renovable. Sin embargo, ella se gradúa en junio de 2026. En ese contexto quisiera saber qué tipo de residencia podría solicitar una vez finalice sus estudios para poder continuar de forma regular en España. A ver, depende de la edad. Si está en edad laboral, va a poder modificar una residencia de trabajo. Si no está en edad laboral, va a ser un poquito más complicado. Va a depender mucho de la edad. Aquí muchos se gradúan cercanos a los 18. Si es así, pues puede modificar con una oferta laboral a una residencia de trabajo. También, cuando es un estudio básico, ella puede prorrogar la estancia si sigue haciendo estudios superiores, continuos a lo que está haciendo. Es decir, si ella está haciendo un bachillerato y quiere entrar en la universidad, puede prorrogar con esa entrada a la universidad porque es una continuación de los estudios que está haciendo. Entonces sería otra vía que también podría optar. Gracias. La chica que quería estudiar de lo del máster y no sabíamos si era una FP también dice, la estancia de estudios a través de FP certificada es más viable que un máster porque no tengo las notas universitarias apostilladas, solo mi título. Si piden mínimo 2 meses y empieza en septiembre el curso, ¿por qué podrían entregar mi solicitud? Ah, no, ¿por qué podrían denegar? Corrigió, mi solicitud. Porque lo estás haciendo en abril o en marzo y las clases empiezan en septiembre. España te va a decir, ¿por qué te viniste tan antes si tus clases empiezan en septiembre? Por eso podrían denegar, porque lo está haciendo con mucho tiempo de anterioridad. Puede que no, porque el reglamento de por sí no dice tiempo de antelación máxima, dice mínima. Es decir, cuando tú haces la solicitud tienen que faltar 2 meses o más para que empiecen las clases. Si vamos a partir de ese principio, si tú lo haces en los primeros 30 días, que sería a mediados de abril, faltan más de 2 meses para que empiecen las clases, entonces está bien. Pero por otro lado, España va a decir, ya, pero ¿por qué te viniste en marzo si tu estudio empieza en septiembre? Ahora, para un FP, importante, solo se hace desde España estudios superiores, tiene que ser un estudio superior, un FP superior que son los que son de 2 años. Y esos FPs empiezan en septiembre, pero te piden el título de bachiller homologado o en proceso de homologación. Entonces tienes que tener título de bachiller y tienes que tener notas de bachiller apostilladas, iniciar el proceso de homologación para poder inscribirte en un FP público y tienes que tener la inscripción, bueno, público o privado en un FP. Y tienes que tener la admisión al FP antes de que cumplan los 30 días en España, porque si no, se te van a pasar los 30 días y no vas a poder hacer la solicitud. En el máster, averigua muy bien qué es lo que te piden, porque las notas no te las suelen pedir apostilladas, te suelen pedir las notas certificadas para sacar con el ministerio la nota media y poder admitirte en un máster. Entonces es importante que verifiques el tema perdón, de las notas, porque muchas veces te piden la nota media que la sacas ante el ministerio con las notas certificadas, no necesariamente apostilladas. Y a lo mejor un máster puede ser más factible o viable. Genial, dice, sí me pueden matricular y es superior. Gracias. Vale, hay una última pregunta, pero no la escribieron en el chat, sino como el nombre de la persona que ingresó. Y es una de las chicas que tiene la cámara activada, entonces no sé si la quieres hacer por voz. Dice, mis hijos adultos están A y ya no sale más nada. ¿Quisieras, por favor, tú hacerlo directamente, la consulta? Tendrías que activar el micrófono. Vale, se está levantando. Ya, tienes que activar tu micrófono. ¿Sabes activarlo? Tienes que pisar encima y luego sobre el micrófono. A ver. No te escuchamos. A ver, haz clic encima de la pantalla y vas a ver un microfonito. Pisa encima. Nada, nada. ¿Puedes escribirlo en el chat? ¿Ves el chat? Vale, genial. Gracias. La chica del FP dice, la prueba para mayores de 45 la realizarán acá para personas sin título y que deseen realizar estudios universitarios. Es como un aval para el título de bachiller.
Me pueden matricular y presentar en CEP El en título, septiembre. claro. ¿Qué pasa? Normalmente te matriculan, es correcto, te dan esa excepción de que te puedan matricular y entregues luego la homologación del bachillerato más adelante. No todos los FPs lo hacen, hay muchos que sí. Sí, a ver, la prueba para mayores de 45 la realizan personas sin título. Sí, correcto. Es un aval de título de bachiller, pero normalmente suele ser para estudios universitarios, no para FP como tal. Ahora bien, si haces la solicitud del FP, te pueden matricular y te dan la carta de admisión de una vez, aunque después presentes el título, pues maravilloso. Mientras que el FP sea superior, lo puedes hacer desde aquí, te van a dar permiso de trabajo y vas a poder hacer la solicitud. Lo único que, pues lo más importante, hazla antes del día 30. Teniendo en cuenta esto, tienes que pedir la cita con anterioridad, si lo vas a hacer por tu cuenta, porque si lo vas a hacer por tu cuenta, tú tienes que pedir la cita y acudir con los documentos de manera presencial ese día, o el día que te den la cita. Si la cita te la dan después de los 30 días, pueden denegarte el proceso por hacerlo fuera de plazo. Gracias. Vale. Estamos a la espera de la última pregunta, que la está escribiendo. Sí, lo más recomendable es un abogado entonces, sí. A ver, poco, depende de los plazos, sí, yo tendría plan A y plan B. Si tú lo quieres hacer por tu cuenta, ten en cuenta los plazos y si no, pues averigua directamente con un profesional, puede ser un graduado social, un gestor o un abogado, para hacer el trámite directamente, porque ¿qué pasa con los certificados profesionales? Que no necesitamos cita. Si tú me entregas los documentos hoy y mañana se te caduca el plazo, yo hoy mismo lo puedo presentar porque yo me meto en internet, me meto en la plataforma, firmo con certificado profesional y listo. No necesito la cita, esa es la ventaja. Y bueno, más allá de revisar que los documentos estén correctos, aportar requerimientos, estar pendiente de los plazos, evaluar si realmente es la mejor opción para ti, recomendarte, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo tendré un plan A y un plan B. Si lo quieres hacer por tu cuenta, es factible, es viable, pero bueno, ten en cuenta también el tema de los plazos. Gracias. Mira, ya mandaron la pregunta. Dice, mis hijos adultos son españoles por nacionalidad y yo tengo residencia temporal. Me quiero ir a Venezuela. Luego puedo volver. Muchas gracias. A ver, si tú puedes ir a Venezuela y puedes salir, si tienes una residencia por 5 años, que posiblemente fue la que te dieron, no puedes salir o no se recomienda salir más de 6 meses por año y un año en total en el cómputo de los 5 años que te dieron de residencia. Ahora, si tú te vas más de 2 años a Venezuela y pasas por allá y la residencia se vence, lo que va a pasar es que cuando vengas no te vas a poder renovar y vas a tener que volver a hacer una solicitud inicial. Yo te recomendaría, dependiendo de cuánto tiempo ya tengas aquí, si eres de Venezuela y tienes ya 2 años de residencia, mete la nacionalidad y después te vas. ¿Ok? Porque aunque tu residencia caduque después y no lo puedes hacer, si la nacionalidad te sale, haces la jura de nacionalidad, eres española y ya no tienes que estar con el tiempo de, tengo que estar tanto tiempo en España, tanto tiempo en Venezuela. Entonces, si estás por cumplir los 2 años, yo me esperaría, metería la nacionalidad y después te vas. Y puedes estar luego tiempo en Venezuela, tiempo en España, pero ya con la nacionalidad ya no dependes de esos plazos tan justos. Ay, muchas gracias. Y gracias a todos por haber participado el día de hoy, por quedarse con nosotros hasta el final. Y me gustaría, Gabriela, que puedas publicitar los servicios de legalizados. Sí, claro, nosotros somos una consultora integral, trabajamos con gestores y abogados colegiados en España, somos especialistas en el área de extranjería. Si necesitan cualquier información, presupuesto, solicitud, asesoría, lo que sea, pueden ir a nuestra página web www.legalizados.es, seguirnos por Instagram que es @legalizados.es. O escribirnos al número de teléfono, que bueno, se los voy a decir por si alguien lo apunta, igual está en nuestras redes sociales, que es 692-892776, o escribirnos al correo hola@legalizados.es. O sea, si no, estamos en la calle Gran Vía 40 de Callao en Madrid, piso 7, oficina 4, por si quieren venir presencial, aquí estamos. Y bueno, nos encargamos de procesos de residencia, de estancia por estudios. Actualmente estamos teniendo un programa 360 en legalizados para personas que se quieren venir a vivir y venir ya con todo lo importante cubierto. Incluimos la búsqueda del estudio, incluimos la búsqueda del piso, inclusive, bueno, cada día vamos creciendo como un poquito más, pero nuestra base, y somos especialistas desde hace muchos años, es en el derecho migratorio. Entonces, cualquier duda extra, también tenemos los jueves, casualmente, en la mañana, una cajita de preguntas y hacemos Q&A en Instagram por quien quiera participar. Y bueno, ofrecemos asesorías migratorias en el área todas las semanas.
Genial, muchísimas gracias. Preguntan el horario y lo estoy viendo en la página lunes a jueves de 9 a 2 y de 3 a 6 y los viernes de 9 a 3. Sí. Así. Ay, muchísimas gracias en verdad a todos por conectarse. Gabriela, súper agradecida. Me encanta la manera en que respondes. De verdad te felicito. La rapidez, la agilidad, maravillosa. Estoy muy impresionada, de verdad. Ay, Creo muchas que estoy muy gracias. impresionada. De verdad, qué orgullo que seas venezolana y que estés en Claro que esto, de sí. verdad. No, Gracias. muchas gracias a ustedes por todo lo que hacen. O sea, desde que hablamos la primera vez, me inscribí o sea, hice mi cuenta en la aplicación y la verdad es que creo que toda la ayuda que le prestan a la comunidad tan grande que tienen, espero pues que sigan creciendo porque la verdad es un granito de arena bastante importante y que necesitan pues mucho, sobre todo cuando están llegando. Muchas gracias. Y pues a todos nos encontramos nuevamente en un mes. Vamos a publicar en la página principal la próxima fecha y hora. Normalmente es un jueves de cada mes a las 6 de la tarde, así que nos estaremos encontrando por este Esperemos medio. ya tener noticias de la regularización y bueno, quién sabe que ese sea el live más esperado posiblemente por muchos de los extranjeros actualmente. Ay, claro que sí.